Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 8, capítulo 21, el Señor arresta a Bali Maharaj. Texto número 1. Sri Sukha Uvacha Satyam Samikshya Yavavo Nakenduvirne Hasta Swadama Dyutir Avrito Avagat Marichimisra Rishayo Brihabrataha Sanandana Dhyanaradeva Yoginaham. Sukadeva Goswami continuó: al ver que la refulgencia de su morada Brahmaloka quedaba apagada ante el intenso resplandor de las uñas del pie del señor Vamanadeva, el señor Brahma, el que nació de una flor de loto, se acercó a la suprema personalidad de Dios, aunque iba acompañado por todos los grandes sabios, con Marichi al frente, y por yogis como Sananda. Oh Rey, en presencia de aquel deslumbrante resplandor, hasta el señor Brahma y su séquito parecían insignificantes. Entre las grandes personalidades que acudieron a adorar los pies de lotos del Señor, se encontraban aquellos que habían alcanzado la perfección en el dominio de sí mismo y en los principios regulativos. También había expertos en lógica, en historia, en cultura general y en la sección de las escrituras védicas que recibe el nombre de Kalpa, que trata de antiguos episodios históricos. Otros eran expertos en los complementos de los Vedas, como la Brahma Samhita, en el conocimiento de los Vedas propiamente dichos, Sama, Yajur, Rit y Atharva, o en el conocimiento védico suplementario, Ayurveda, Dhanurveda, etc. Estaban también quienes se habían liberado de las reacciones de las actividades fruitivas mediante el conocimiento trascendental obtenido con la práctica del yoga, y, en fin, aquellos que habían alcanzado una morada en Brahmaloka no por medio del karma común o corriente, sino gracias a su avance en el cultivo del conocimiento védico. Llenos de devoción, adoraron con oblaciones de agua el pie que el Señor Supremo había levantado. A continuación, el Señor Brahma, el que nació de la flor de loto que emana del ombligo del Señor Vishnu, ofreció oraciones al Señor. Oh Rey, el agua del Kamandalu del Señor Brahma lavó los pies de lotos del Señor Vamanadeva, que recibe el nombre de Urukrama, el que realiza actividades maravillosas. De ese modo, aquel agua se volvió tan pura que se transformó en el agua del Ganges, que fluye desde el cielo purificado, los tres mundos, purificando los tres mundos como la fama pura de la suprema personalidad de Dios. Este verso nos indica que el Ganges tuvo su origen en el agua del Kamandalu del Señor Brahma, que lavó los pies de lotos del Señor Vamanadeva. Sin embargo, en el canto quinto se afirma que el origen del Ganges está en el agua trascendental del océano causal,
que se filtró por la cubierta del universo cuando el señor Vamanadeva la atravesó con su pie izquierdo. Además, en otro pasaje se afirma que el señor Narayana se manifestó en la forma del agua del Ganges. Por lo tanto, el agua del Ganges es la combinación de tres aguas trascendentales, de modo que purificar los tres mundos. Por lo tanto, el agua del Ganges es la combinación de tres aguas trascendentales, de modo que puede purificar los tres mundos. Así lo explica Srila Visvanatha Chakravarti Thakura. El señor Brahma y todas las deidades regentes de los sistemas planetarios adoran entonces al señor Vamanadeva, su amo supremo, que había reducido su forma omnipresente hasta adoptar de nuevo su forma original. Para ello, reunieron todos los artículos y elementos necesarios, significado por Srila Prabhupada. Después de expandirse en la forma universal, Vamanadeva volvió a su tamaño inicial, Vamanarupa. Actuó así tal como lo hizo el señor Krishna, quien después de satisfacer el ruego de Arjuna, mostrándole su forma universal, volvió a su forma original de Krishna. El Señor puede adoptar la forma que desee, pero su forma original es la de Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam. El Señor, en función de la capacidad del devoto, adopta diversas formas para que el devoto pueda tener la relación adecuada con Él. Así, en su misericordia, sin causa, cuando el Señor Vamanadeva volvió a su morada original, cuando el señor Vamanadeva volvió a su forma original, el señor Brahma y sus acompañantes reunieron diversos artículos de adoración para complacerle. Entonces adoraron al Señor ofreciéndole flores fragantes, agua, padia y argia, pasta de sándalo y de agur, incienso, lámparas, crema de arroz, cereales enteros, frutas, raíces y brotes. Mientras le adoraban, ofrecieron oraciones referidas a las gloriosas actividades del Señor y exclamaban: ¡Yay! ¡Yay! También danzaban, cantando y hacían sonar instrumentos musicales, caracolas y timbales, adorando de esa forma al Señor. Jambavan, el rey de los osos, también se unió a la ceremonia, haciendo sonar su bugle en todas direcciones. Proclamó una gran fiesta para celebrar la victoria del señor Vamanadeva. Los demonios seguidores de Maharaj Bali se irritaron mucho al ver que su señor, que celebró sacrificios con gran determinación, había perdido todas sus posesiones, pues Vamanadeva se las había quitado con la excusa de pedirle 3 pasos de tierra. Entonces dijeron las siguientes palabras: en verdad que este Vamana no es un Brahmana, sino el señor Vishnu, el peor engañador que existe. Ha adoptado la forma de un Brahmana para ocultar su verdadera forma y actuar en beneficio de los semidioses. Nuestro señor Bali Maharaj ha renunciado a su potestad de castigo, pues así se lo exige la celebración del yagya. Y nuestro eterno enemigo Vishnu se ha aprovechado de ello. Disfrazado de mendigo, Brahmachari le ha quitado todas sus posesiones.
Nuestro Señor, Bali Maharaj, es siempre muy fiel a la verdad y especialmente en estas circunstancias, cuando ha sido iniciado para celebrar un sacrificio. Él siempre es bueno y misericordioso con los brahmanas y jamás podría mentir. Por lo tanto, nuestro deber es matar a este Vamanadeva, el Señor Vishnu. Ese es nuestro principio religioso. La manera de servir a nuestro Señor. Después de tomar esta decisión, los demoníacos seguidores de Maharaj Bali empuñaron sus armas con ánimo de matar a Vamanadeva. Oh rey, los demonios muy irritados y con la ira que les caracteriza, empuñaron sus lanzas y tridentes y con la voluntad de Bali Maharaj arremetieron contra el señor Vamanadeva para matarle. Oh rey, al ver que los soldados de los demonios se lanzaban violentamente contra ellos, los sirvientes del señor Vishnu sonrieron. Empuñando sus armas, les ordenaron que depusieran su actitud. Nanda, Sunanda, Jai, Vijay, Pralada, Bala, Kumuda, Kumudaksha, Vishvasena, Patatrirat, Garuda, Yayanta, Srutadeva, Puspadanta y Satwata acompañaban al señor Vishnu. Eran tan poderosos como 10,000 elefantes y comenzaron a matar a los soldados de los demonios. Bali Maharaj, al ver que los sirvientes del señor Vishnu estaban acabando con sus soldados, recordó la maldición de Sukracharya y prohibió a sus hombres continuar la lucha. Oh Viprachiti, Rahu, Nemi, escuchad mis palabras, por favor, no luchéis, deteneos inmediatamente, pues este momento no es favorable para nosotros. Oh Daityas, ningún esfuerzo humano podría acabar con la suprema personalidad de Dios, que puede traer la felicidad y el sufrimiento a todas las entidades vivientes. Antes, el supremo factor tiempo, que representa a la suprema personalidad de Dios, estaba de nuestra parte y no favorecía a los semidioses. Pero ahora ese mismo factor tiempo está en contra nuestra. El tiempo es una representación de la suprema personalidad de Dios y nadie puede venerarlo con el poder material, los consejos de los ministros, la inteligencia, la diplomacia, mantras místicos, drogas, hierbas, fortificaciones o ningún otro procedimiento. Cuando la providencia os dio el poder, vencisteis a un gran número de seguidores del señor Vishnu, pero hoy esos mismos seguidores rugen como leones, llenos de júbilo por habernos vencido. Significado por Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita menciona 5 causas de derrota o de victoria. De las 5, la más poderosa es Daiva, la providencia. Nacha Daiva Param Balam. Bali Maharaj sabía que el secreto de sus pasadas victorias estaba en el favor de la providencia. Ahora que esa misma providencia no le favorecía, no tenía la menor posibilidad de vencer, de modo que con gran inteligencia prohibió a los demonios que siguieran luchando. Si la providencia no está de nuestra parte, no podremos lograr la victoria. Por lo tanto, debemos esperar al momento favorable en que nos sea posible derrotarles. Sukadeva Goswami continuó: oh rey, obedeciendo la orden de su señor, Bali Maharaj, todos los jefes de los demonios y daityas entraron en las regiones inferiores del universo,
conducidos por los soldados de Vishnu. A continuación, en el día de Somapana, una vez terminado el sacrificio Garuda, el rey de las aves, que comprendía el deseo de su amo, arrestó a Bali Maharaj atándolo con las cuerdas de Varuna. Garuda, que siempre acompaña a la Suprema Personalidad de Dios, conoce los aspectos más íntimos del deseo del Señor. La tolerancia y la devoción de Bali Maharaj eran, sin duda alguna, excepcionales. Garuda arrestó a Bali Maharaj para mostrar al universo entero la grandeza de la tolerancia del rey. Cuando el Señor Vishnu, que es el más poderoso, hubo así arrestado a Bali Maharaj en los sistemas planetarios superiores e inferiores y en todas las direcciones del universo, se levantó un gran clamor de lamentación. Oh Rey, la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, oh Rey, la Suprema Personalidad de Dios, Vamanadeva, habló entonces al muy magnánimo y famoso Bali Maharaj, a quien había arrestado atándole con las cuerdas de Varuna. Aunque había perdido todo su brillo corporal, Bali Maharaj permanecía firme en su determinación. Significado por Srila Prabhupada. Si alguien pierde todo lo que posee, ve sin duda disminuido su brillo corporal, pero Bali Maharaj, aunque lo había perdido todo, se mantenía firme en su decisión de satisfacer a Vamanadeva, la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, una persona con estas características recibe el calificativo de Stita Pragya. El devoto puro nunca se aparta del servicio del Señor, pese a todas las dificultades y obstáculos que la energía ilusoria puede presentarle. Por lo general, la fama es para los hombres ricos y opulentos. Para Bali Maharaj, alcanzar una fama eterna por verse privado de todo lo que poseía, esa es la misericordia especial de la Suprema Personalidad de Dios hacia sus devotos. El Señor dice, Yasyaham anugrinami harisieta danam sanashanai. Como primera muestra de su favor especial, el Señor priva al devoto de todas sus posesiones. El devoto, sin embargo, no se perturba por ello, sino que prosigue con su servicio. La recompensa del Señor supera entonces ampliamente todo lo que cualquier hombre corriente pudiera imaginar. Oh Rey de los demonios, tú me has prometido 3 pasos de tierra, pero yo he ocupado todo el universo con 2 pasos. Piensa ahora en un lugar para que yo dé mi 3er paso. Allí donde brilla el sol, la luna y las estrellas, allí donde las nubes derraman lluvias, toda la tierra del universo te pertenece. De todo ello, con un paso he ocupado Burloka y con mi cuerpo el cielo y todas las direcciones. Tú estabas presente cuando ocupé el sistema planetario superior con mi 2º paso. Significado por Srila Prabhupada. En sus descripciones de los sistemas planetarios, los Vedas explican que todos los planetas se desplazan de este a oeste. El Sol, la Luna y otros 5 planetas, Marte, Júpiter entre ellos, siguen órbitas
superpuestas. Sin embargo, Vamanadeva, con solo expandir su cuerpo y extender sus pasos, ocupó todos los sistemas planetarios. Puesto que no has podido dar caridad conforme habías prometido, te corresponde descender a los planetas infernales. Por lo tanto, desciende inmediatamente y vive allí para que se cumpla la orden de Sukracharya, tu maestro espiritual. Significado por Srila Prabhupada. Se dice en el Srimad Bhagavatam: Narayana Parasarve Nakutashana Vivyati Swarga Pavarga Narakeshu Apitulyarta Darshina. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, no tienen temor de ninguna circunstancia de la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. Bhagavatam, canto 6, capítulo 17, texto 28. El devoto que se ocupa en el servicio de Narayana siempre se mantiene equilibrado. De hecho, el devoto vive en el plano trascendental, aunque parezca haber ido al cielo o al infierno, no vive ni en uno ni en otro lugar, sino que siempre vive en Vaikunta. Sagunan samatityaitan brahma bhujaya kalpate. Vamanadeva pidió a Bali Maharaj que descendiera a los planetas infernales, sin otro fin aparente que mostrar al universo entero la gran tolerancia del rey, que no dudó en cumplir la orden del devoto. Vamana pidió a Bali Maharaj que descendiera a los planetas infernales, sin otro fin aparente que mostrar al mundo eterno la gran tolerancia del rey, que no dudó en cumplir la orden. El devoto no vive solo, por supuesto, todo el mundo vive con la suprema personalidad de Dios, pero el devoto se ocupa en su servicio, de modo que en realidad no vive bajo ninguna circunstancia material. Bhaktivinoda Thakur dice: Kitayang maya hao yata tuyadasam. Con estas palabras, ora por nacer como insecto insignificante donde haya devotos. Como los devotos se ocupan en el servicio del Señor, todo lo que vive con ellos vive también en Vaikunta. Lejos de elevarse a los planetas celestiales o de ver satisfechos sus deseos, aquel que promete algo a un enemigo, aquel que promete algo a un mendigo, pero no se lo da, desciende a una condición de vida infernal. Envanecido de tus posesiones, prometiste que me darías tierras, pero no has podido cumplir tu palabra. Por haberme hecho una promesa falsa, debes ir unos años en el infierno. Significado por Srila Prabhupada. El prestigio falso que nos hace pensar: soy muy rico, soy un gran propietario, es otro aspecto de la vida material. Todo pertenece a la Suprema Personalidad de Dios y nadie más es dueño de nada. Esa es la realidad. Isabasyan idan sarvan yat kincha yagatyan yagat. Bali Maharaj era, sin duda alguna, el devoto más elevado. Aunque el prestigio falso le había hecho sostener conceptos erróneos, ahora
por la voluntad suprema del Señor, tenía que descender a los planetas infernales. Sin embargo, como había ido allí por orden de la suprema personalidad de Dios, la opulencia de que gozó en esos planetas superaba todo lo que pudiera esperarse de la vida en los planetas celestiales. El devoto siempre vive con la suprema personalidad de Dios, ocupándose en su servicio. Por lo tanto, siempre es trascendental a las moradas infernales o celestiales. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 21 del canto octavo del Srimad Bhagavatam, titulado El Señor arresta a Bali Maharaj. Ya hay, queridos devotos, muchas gracias por escuchar. Los que están aquí en Guayaquil, los esperamos a la fiesta de domingo, que celebramos de 12:30 en adelante. Hare Krishna, que tengan un hermoso día y continuamos el día de mañana con el capítulo 22. Bali Maharaj ofrece su propia vida. Hari Bol, Gauranga.